quiero decirles, voy a hablar de la enseñanza y a las 2:10, ese es el plan, a las 2:10 voy a salir y van a salir también las personas que van a ser bautizados, vamos a prepararnos, pero aquí va a continuar un programa que ya está preparado, pero también las clases generalmente vuelven aquí, entonces a las 2:10, 2:15 van a estar todos los niños y los alumnos para presenciar el bautismo. Como les decía, es el bautismo cristiano. Y obviamente lo primero que necesitamos empezar es qué es el bautismo. Y el bautismo es una de las dos ordenanzas de la fe cristiana. Solamente existen dos ordenanzas de parte de Dios a todo el que cree en Jesucristo. Una es el bautismo y sucede una vez en la vida del creyente, una vez nada más. Y la otra es la Santa Cena, que si ustedes han venido aquí a Plenitud de Vida, cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena. Pero entonces es una ordenanza por el Hijo de Dios, por Jesucristo. El bautismo cristiano es en agua. También si lo han visto, y es interesante porque el ser humano, de una manera muy natural, siempre ha usado el agua ¿para qué? Para lavar algo, ¿cierto? O para limpiar algo. De hecho, el agua se considera el solvente universal. ¿Sabían eso? No es la gasolina, no es el petróleo, no es nada. El agua es parte de la creación de Dios. Es el solvente universal. Todo el mundo, en todas partes, ha usado el agua como un solvente. Y el lavamiento o la purificación de algo, de una cosa, es algo muy conocido para todos, y siempre que deseamos limpiar algo sucio, lo primero que pensamos es en agua, generalmente en el agua, porque y el agua podría simbolizar lavamiento, limpieza. En el Antiguo Testamento es la parte de su lado izquierdo de la Biblia, que va desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Eso se conoce como Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban agua como un acto religioso, simbolizando el lavamiento o limpieza de pecados. Y esto fue establecido por Dios, por Jehová Dios, en el Antiguo Testamento. Existía lo que se llama el tabernáculo de reunión, o era como una tienda de campaña, más o menos. El tabernáculo de reunión, ahí se manifestaba la misma presencia o la misma gloria de Jehová, el Dios que creó el universo. Escuchen eso, el Dios creador del mundo se manifestaba en un punto geográfico en este globo terráqueo, allá en Jerusalén, en Israel. O sea, Dios, el que creó el universo, se dignaba manifestarse en una pequeñísima tienda de campaña. Era se llamaba el tabernáculo de reunión, y había un lavacro o como una fuente a la entrada de ese lugar, donde todos los sacerdotes primero se tenían que lavar ritualmente, porque acuérdense, los pecados no se lavan con agua. Bueno fuera, ¿cierto? Pues a todos nos sumiéramos en el agua para que se lavara de los pecados. No era simbólico, era ritual. Pero todos los sacerdotes necesitaban prácticamente bañarse antes de entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque el tabernáculo tenía dos compartimientos. A la entrada era el lugar santo, the holy place, pero detrás de unas cortinas era el lugar santísimo, the holy of holies, y ahí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año.
para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero el mismo sumo sacerdote antes de entrar tenía que lavarse, o entre comillas purificarse de la maldad, y Dios escogió que esta ordenanza del bautismo, ya hablando del bautismo cristiano, que Él habría de pedir a los cristianos que se realizara con la agua. Dios creó el agua, es un elemento que Él mismo hizo. Entonces, como Dios en su perfección sabía la función y el uso que tendría el agua entre los seres humanos, escogió el agua para esta ordenanza llamada el bautismo. Los primeros cristianos fueron bautizados, los metían al agua y los sacaban del agua. No tiene que ser como lo hacemos nosotros hacia atrás, que generalmente pinta bonito el cuadro de muerte, sepultura y resurrección a la nueva vida. Pero los primeros cristianos, ellos los sumergían. La persona se agachaba, pero se tenía que cubrir totalmente y salía. Hay pasajes, no quiero pasar mucho tiempo, pero en Hechos capítulo 8, si tienen su Biblia, si no, hay enfrente en la parte de abajo, si quieren buscarlo, si no, pongan atención, pero en Hechos capítulo 8, sobre todo del versículo 26 al 38, Felipe era un apóstol del Señor y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera al desierto. Cuando fue el apóstol, discípulo de Jesucristo, al desierto, encontró un carruaje y iba un hombre etíope. Hicieron plática. Este hombre iba leyendo unas escrituras hebreas, el profeta Isaías, y el apóstol Felipe se juntó y lo oyó leer las escrituras y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre dijo: pues no entiendo si nadie me enseña. Y Felipe entonces tomó esa oportunidad y le habló de Jesucristo. Era el profeta que iba leyendo, el libro que iba leyendo era el profeta Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Y le dijo: ¿de quién habla esto? Y el apóstol Felipe le dijo: Jesucristo. Y le predicó el evangelio. Entonces le habló del bautismo. Llegaron a cierta agua y el hombre le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: pues bien puedes, si tú crees que en el Hijo de Dios, bien puedes. Y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento fue bautizado por el apóstol Felipe, es decir, en agua. El significado principal del término bautizo o bautizo es sumergir. La palabra bautizo quiere decir sumergir, es el término principal. Entonces, cuando la inmersión parece haber sido el modo estándar o común o normal de los primeros cristianos. Cuando fueron bautizados, la manera era completamente sumergidos en agua, porque la palabra bautizo realmente eso quiere decir. No era, bíblicamente no era por vertimiento. El bautismo por vertimiento es cuando agarra uno un chorrito y lo vierte, ese es por vertimiento, o sea que lo echen en la cabeza o acá arriba, o por aspersión. Aspersión es simplemente echar gotitas nada más, salpicar de agua, pero ese no fue el método que vemos en la Biblia del bautizo. El término bautizo también se usa figurativamente en el Nuevo Testamento para referirse a la acción del Espíritu Santo de colocarnos o bautizarnos en el cuerpo de Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13, dice el apóstol Pablo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, vean, sumergidos, bautizados en un cuerpo.
es el cuerpo de Cristo Jesús. Todo esto es espiritual. Espiritualmente el Espíritu Santo, dice, nos tomó y nos sumergió, nos bautizó en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces ese es el bautismo. Ahora, ¿por qué debemos practicar el bautismo? Primero, porque Jesucristo lo mandó a todo aquel que creía en Él. Y creo, hermanos y hermanas, eso es suficiente, ¿cierto? Aun cuando no comprendiéramos bien en su profundidad el significado del bautismo, pero Jesucristo dijo a los cristianos que se bautizaran. Y Jesucristo es Dios. ¿Quién quiere desobedecer a Dios? Sobre todo si decimos que creemos en Él. Mateo capítulo 28. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, pues conoce como el Evangelio según o de acuerdo a Mateo. El último capítulo de Mateo 28, lo citamos muchas veces, del versículo 18 al 20, dice así: ya cuando Jesucristo se iba a ir a la presencia de Dios, cuando iba a ser elevado a la vista de los discípulos, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las gentes o a todos los grupos étnicos. Pero escuchen, aquí le dice Jesucristo bautizándolos. Dice bautizándolos. Y si alguien dice, ¿pero cómo, Señor? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que todo verdadero cristiano se bautizará en obediencia a lo que nuestro Salvador nos manda. No hace sentido no bautizarse si dices o profesas fe en Jesucristo. Es como una contradicción. Si eres seguidor de Jesucristo, discípulo de Cristo, la pregunta es, ¿qué impide que seas bautizado? ¿Qué impide? En realidad es difícil encontrar una razón válida para no bautizarse. Voy a repetir otra vez esto. Es difícil encontrar una razón válida para no bautizarse. ¿Crees o no crees? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios te dice, ¿crees en mí? Y sí, Señor, bautízate. Entonces es simplemente una obediencia al Señor porque creemos que Él sabe lo que nos pide. Ahora, y estaba yo pensando en esto y digo, tal vez una razón válida sería si la persona tiene alergia al agua. Y no digo esto de broma, porque puede ser, usted sabe cuántas alergias hay, pero sí sería, creo, tal vez la única razón válida. Si te sumerges al agua y tu cuerpo reacciona negativamente, pues no, tal vez buscaremos otra manera, ¿cierto? Por aspersión o por vertimiento. Si entendiendo el significado es aceptable, y voy a hablar un poco más de eso. Pero vean, la timidez o la vergüenza no son razones válidas para no bautizarse. O sea, no es inconcebible decir el cristiano, Señor, muchas gracias por tú haber sufrido por mí, por haber muerto, Señor, por mí te escupieron, por mí te dieron de cachetadas, por mí te crucificaron, por mí moriste, Señor, pero me da mucha vergüenza. Y pues lo siento, no me voy a bautizar, ¿cierto? O sea, como que no hace sentido eso, no sería aceptable. Entonces, primero, los cristianos lo practicaron. Segundo, la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos como iglesia lo practicó. También hay varias citas de la Escritura. ¿Y por qué los primeros cristianos practicaron el bautismo? ¿Por qué? En obediencia a Jesucristo y porque comprendían el significado. Y los primeros cristianos lo enseñaron a los otros cristianos. ¿Por qué lo enseñaron a los otros cristianos?
En obediencia a Jesucristo. ¿Y por qué comprendían su significado? ¿Por qué hemos nosotros de practicar el bautismo? En obediencia a Jesucristo y porque entendemos su significado. Ahora, otra cosa importante, ¿qué realiza el bautismo? ¿Qué es lo que logra el bautismo? Bueno, primero, el bautismo nos identifica como seguidores de Jesucristo. El bautismo nos identifica como, él es cristiano. Mira, se está bautizando, él es cristiano. Entonces, ser bautizado en el nombre de significa identificación con ese nombre o con esa persona. El bautismo nos da identidad. Y esa es la palabra clave y más importante si ustedes quieren comprender lo que significa el bautismo. Piensen en identidad, una nueva identidad. Esa persona que se está bautizando tiene una nueva identidad y su nueva identidad es hijo de Dios. ¿Escucharon Mateo 28? Jesucristo pues habló, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, y otras escrituras también hablan del bautismo, nueva identidad. Los griegos en tiempos de Jesucristo bautizaban telas. ¿Ustedes bautizaban telas? ¿Se arrepintieron de sus pecados las telas? No, escuchen, bautizaban, ellos como tenían telas y vendían telas, lo que hacían es, tenían las telas para darles una nueva identidad. Por ejemplo, tomaban una tela blanca y le llamaban tela blanca. ¿Por qué? Porque era una tela blanca. Entonces, en un tinte, digamos, color púrpura o rojo carmesí caliente, agarraban la tela blanca y la bautizaban, porque bautizar quiere decir sumergir. Entonces la sumergían, la dejaban por un tiempo en el tinte, entonces salía la misma tela con una nueva identidad. Ahora era una tela roja, color púrpura o carmesí. La vendían como una tela carmesí. ¿Cuánto cuesta esta tela color púrpura? ¿Cuánto cuesta esta tela carmesí? No decía nadie, me vende esa tela que antes era blanca pero que ahora es roja. No, porque nadie le llamaba por lo que había sido antes. Le llamaba con su nueva identidad. Ahora es una tela roja. Y ellos lo hacían, hermanos, los griegos. Era una tela blanca, ¿cierto? Era una tela blanca. Fue una tela blanca. Pero ahora no más. Es una tela roja porque tiene una nueva identidad. Otro ejemplo, pensemos en una oruga o en un gusano, ¿cierto? Que pues es un gusano, anda arrastrándose, comiendo polvo tal vez con sus amigos los gusanos, pero de repente va y se sube a un árbol y se cuelga y se hace un cocoon, un capullo, se cubre y nada más se mueve. ¿Sabían ustedes que los científicos nadie sabe qué sucede adentro? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Cuando se abre el capullo, ¿qué cosa es lo que sale? ¿Un gusano convertido o una mariposa? Una mariposa. Y realmente cuando les habla a la gente de este asunto de nueva identidad, nadie llama a una mariposa gusano convertido. Nadie. Imagínate que tu hijo o tu hijita dice, papá, mira un gusano convertido. Nadie dice una mariposa. ¿Por qué? Porque es una mariposa. Era un gusano. Fue en un tiempo atrás un gusano. Andaba con los gusanos amigos comiendo polvo. Pero ahora es una nueva identidad. Es una mariposa y ahora ves el mundo de arriba hacia abajo. Y esto no importa que de vez en cuando, no importa, no cambia su identidad, aunque la mariposa algún día se pare con los gusanos, ¿cierto? No es gusano, es mariposa.
Esa es la nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero tienes que estar en Cristo. El ser humano que no está en Cristo sigue siendo el mismo gusano arrastrándose allá poder, si usamos la ilustración. No importa que a ese gusano le pongas unas alas postizas. No importa si ese gusano lo enseñas a actuar como mariposa. Sigue siendo un gusano y seguirá siendo un gusano toda su vida, ¿cierto? Tiene que cambiar su identidad, tiene que ser una mariposa en verdad para que sea libre. A una mariposa, ¿sabían ustedes que no le tienen que dar consejería para que actúe como mariposa? Ustedes pueden imaginarse a un gusano que ahora es una mariposa y dicen: vayan a la escuela de consejería para que les enseñen a volar como mariposa, a actuar como mariposa. No, ¿por qué? Porque una mariposa sabe que es mariposa y va a actuar como lo que es. No le tienen que enseñar. Ahora, a una persona que quiere cambiar y actuar como cristiano, tal vez puede ver y empezar a actuar como cristiano, pero saben que no es cristiano, todavía no ha cambiado su identidad. Por eso es muy importante que tú, como hijo de Dios, no eres un pecador arrepentido. Tú no eres un pecador salvo por gracia, no eres más un pecador. Eras un pecador. Esa es tu vida pasada, el viejo hombre, el viejo yo, sin el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora eres un hijo de Dios, eres un santo, eres perfecto, eres limpio de todo pecado, eres puro. A los ojos de Dios, Dios te ve así como ve a Jesucristo, perfectamente, desde el principio de su vida hasta el fin de su vida. Y por eso cuando platico de este tema, animo a la gente que entienda: no te llames más pecador, porque el día de hoy dice: yo soy pecador salvo por la gracia de Dios, pero eres pecador, pues entonces te vas a comportar como lo que eres, ¿cierto? Si eres perro, vas a actuar como perro; si eres gato, vas a actuar como gato. Aunque te digas soy gato, quién sabe qué, y gato fulano, y gato de qué, no importa el adjetivo. Si a tu nombre le dices soy pecador, entonces lo más normal para un pecador es pecar. Lo anormal para un pecador es no pecar. Identidad. Ya no eres más un pecador, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, el bautismo también es una declaración pública. Vean, hoy vamos a tener acá atrás una declaración pública de que uno se ha identificado con Cristo Jesús. La identidad responde a la pregunta ¿quién eres? Cuando la pregunta viene ¿quién eres?, la respuesta tiene que ver con tu identidad. El creyente en Jesucristo responde: yo soy un hijo de Dios. Soy discípulo o seguidor de Jesucristo. He sido bautizado en el nombre de Jesucristo porque me identifico con Jesucristo. El bautismo no realiza nuestra salvación. El bautismo no logra nuestra salvación. En otras palabras, el bautismo no es para ser salvo. ¿Escucharon? Ese es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano no es para salvación, no es para ser salvo. O sea, el bautismo no salva a nadie. Nada más te mojas, sale mojadito, ¿cierto? Entonces las personas que se bautizan no lo hacen porque quieren ser salvas, o no lo hacen para ser salvos delante de Dios, sino porque ya son salvas. La salvación resulta al poner nuestra fe y confianza en Jesucristo y su obra perfecta. El Nuevo Testamento consistentemente pone la fe como el asunto principal, no el bautismo. Fe, 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 eso es lo que salva.
¿Por qué el bautismo? ¿Por qué es el bautismo la forma de identificarse con Cristo Jesús? Primero, porque el bautismo pinta la obra de Cristo mediante el Espíritu Santo de colocarnos en el cuerpo de Cristo. Vimos cité 1 Corintios 12:13, el mismo Espíritu, fuimos todos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué es el bautismo la forma de identificarse con Cristo? Bueno, el agua significa la limpieza, es símbolo de limpieza o lavamiento de nuestros pecados, de nuestra maldad. Esto tomó parte en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero la recibimos, la aceptamos cuando nos arrepentimos y cuando decimos: Señor, creo todo lo que tú hiciste. Lo hizo hace 2000 años. Jesucristo, por toda la humanidad, por todos y cada uno de los seres humanos, Jesucristo murió y perdonó todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de los seres humanos habidos y por haber el día de hoy. Todo. Él fue muerto, fue crucificado, fue sepultado y resucitó a una nueva vida. Entonces la persona que acepta a Jesucristo se une a Cristo Jesús. De manera que el agua significa el lavamiento de nuestros pecados, que sucedió hace 2000 años, pero la aceptamos, la creímos en el momento en que nos arrepentimos. ¿Por qué es el bautismo la forma de identificarse con Cristo? Ser sepultado en el agua y ser sacado pinta nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo, como lo vamos a ver el día de hoy. Muerte y resurrección. Romanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6. Si tienes tu Biblia en el Nuevo Testamento, Romanos está después de Hechos. Romanos capítulo 6. Miren, habla del bautismo espiritual que sucedió cuando uno se arrepiente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos o continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Miren la respuesta en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que, vean, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, vean, espiritualmente, cuando uno pone la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús? Dice, no saben que, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo espiritual del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué clase de vida? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, o sea, morimos con Cristo, así, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen, para el creyente, para el cristiano, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido o destituido de poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que ya murió está muerto. Está muerto, ¿cierto? No lo va a controlar el pecado porque está muerto en verdad. De manera que... y por último, ¿quiénes deberían participar en el bautismo? Obviamente, el bautismo cristiano es solamente para personas cristianas, para aquellos que se han arrepentido y han confiado en Jesucristo para salvación. Un segundo, hermanos.
El patrón del Nuevo Testamento es primero la conversión. Se arrepiente, se convierte al Evangelio y luego el bautismo. Eso es como lo vemos en el Nuevo Testamento. No era primero bautizarse y después la conversión. Eso no, el patrón era la persona que creía, que se arrepentía y confiaba en Jesucristo, entonces después se bautizaba. Y por esta razón, aquellas personas que fueron bautizados siendo infantes de bebé, como ustedes saben lo practica el catolicismo romano, a esas personas deben de bautizarse ahora que son cristianos, porque primero es el arrepentimiento, la conversión y después el bautismo. No es primero el bautismo y después la conversión. Todas aquellas personas entonces que fueron bautizados como infantes deben de bautizarse ahora que se arrepintieron. De hecho, el bautismo de infantes no existe en la palabra de Dios. No existe, eso es una tradición en algunas, en el catolicismo y también en otras denominaciones que se consideran cristianas, pero no existe en la Biblia el bautismo de infantes para después de que se arrepienta la persona. Ahora, escuchen, es válido aquellas personas que aceptaron a Cristo, que se arrepintieron y que los bautizaron por vertimiento o por aspersión. Ellos no necesitan bautizarse otra vez. No necesitan. ¿Por qué? Porque lo más importante en el bautismo no es de hecho la forma, sino es qué indica, qué entiendes tú por el bautismo. Entonces, una persona que se le habló de Jesucristo se arrepintió y fue bautizada por aspersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendiendo esa persona, no tiene por qué volver a bautizarse. Solamente aquellos que fueron bautizados sin tener entendimiento, que ahí cabe lo que acabo de mencionar. El bautismo de infantes en la religión católica es así. Cada vez que yo hablo con alguna persona que se arrepiente, digo, ¿tú te acuerdas cuando te bautizaron cuando eras niño? Pues nadie, cero, a menos de que lo hayan bautizado ya bien grande, pero nadie se acuerda. No hubo Cristo, no se arrepintieron, porque ni siquiera estaban conscientes de pecado. Entonces, eso es el bautismo, podemos decir, cristiano. Lo que pues practicamos, obedecemos, porque es ordenanza del Señor, porque nos identifica como cristianos. Y la persona que se bautiza realmente está diciendo, no me avergüenzo de ser cristiano. Sí, mírenme, soy cristiano, me identifico con Cristo Jesús. Ese es el bautismo cristiano. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambia tu mente, porque solamente el bautismo es para cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un verdadero cristiano, de acuerdo a la Biblia, no es una persona que nada más diga soy cristiano. Un verdadero cristiano no es la persona que va a una iglesia cristiana, aunque vivas 20, 30, 50 años asistiendo a una iglesia cristiana, eso no hace a nadie cristiano. Un cristiano solamente Dios lo puede hacer a un ser humano por medio de la conversión, del arrepentimiento. Y el Evangelio, en pocas palabras, es esto: todo ser humano nace en este mundo muerto espiritualmente.